Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, hoy con un especial sobre la Web 3. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué usos tiene con los videojuegos y otros tipos de elementos como los protocolos de finanzas descentralizadas? Muchos términos que ustedes han escuchado como DeFi, MakerDAOs, contratos inteligentes. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué sí es? ¿Qué no es la Web 3? Hoy vamos a esclarecer esos términos y muchos más aquí en este especial de Tecnófagos, devoradores de tecnología Web 3 que comienza en este momento. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Este especial lo hacemos con mucho cariño. Ricardo Massa, su servidor y amigo, y mi amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, muy contento de estar ya con este especial que acabas de presentarnos para compartir todos estos platillos con nuestros amigos. Así es. Recuerden, por favor, hablando de los platillos para las emisiones tradicionales de Tecnófagos, por favor, escríbanos a tecnófagos@kionetworks.com con todas las ideas, dudas, cualquier cosa y comentario pues será más que bienvenido. Pero hoy nos vamos a centrar en la Web 3 o Web 3.0, como también se ha dado por llamar. Y pues hay muchas cosas que decir al respecto, mi querido Bernie. Tenemos muchísima información y vaya, pues como cualquier término que se utilice, pues es un término bastante amplio que abarca muchísimas cosas. Desde hace mucho tiempo se hablaba de qué iba a ser la siguiente iteración de la web, ¿no? Desde que Tim Berners-Lee estableció lo que hoy conocemos como la web, que también por ahí en algún momento valdría la pena hacer la diferenciación entre qué es Internet a diferencia de qué es la web. Pero vaya, hablábamos y vivimos hoy todavía en la transición entre una web 2.0 a lo que es la web 3 ya. Y hay que establecer muy bien, pues, qué sí es y qué no es. Decíamos en el intro que de pronto hay gente que utiliza de forma intercambiable los términos metaverso y web 3, cuando en realidad, pues, digo, son términos relacionados, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué no empezamos, Bernie, estableciendo qué sí es la web 3? Y para eso me parece importante establecer, pues bueno, qué es la web 2.0, que es, insisto, en la que hoy estamos. Que es esta web, pues muy transaccional, en la que además tiene mucho que ver, pues, el uso de diferentes... diferentes contraseñas, diferentes perfiles, aplicaciones centralizadas de Google, de Facebook, de Amazon. Ahí todo el mundo está intentando crear una audiencia, todo el mundo intenta recopilar datos. Esta es una parte importante. O sea, los datos se monetizan a través de publicidad dirigida y eso es algo que ha venido ya estorbando mucho a los usuarios. Hoy hablamos mucho más del derecho a la privacidad. Entonces, la web 2.0, bueno, está muy basada en esto. A diferencia de la web 1, que era más bien de una sola vía en donde se publicaba información, hoy tenemos una web de 2 vías, pero en la que tenemos varios perfiles y varias ventanas. Y pues la idea es que la web 3 integre todo esto en un solo perfil, ¿no? Entonces, entonces arrancando con la información dura y concreta, ¿qué sí es la web 3 y a diferencia de la web como la estamos hoy entendiendo, mi querido Bernie? Entonces sí, efectivamente es como lo acabas de comentar. Tenemos esta tercera iteración de la web, donde la primera era simplemente estática y los usuarios solamente podíamos consumir el contenido. Y luego la 2, donde por ahí del año 2000, 2002 más o menos, empezó a haber interacción con los usuarios, ¿no? Los portales ya te permitían poner comentarios, calificar, dar un like, etcétera, hasta poder generar contenido, ¿no? La gente podía escribir un blog, grabar audio como lo estamos haciendo tú y yo en un podcast, video, etcétera, lo que quisieras. Y digamos que eso le daba mayor libertad a los usuarios para poder tener algún beneficio generando este contenido. Desafortunadamente se dio un fenómeno que se repite mucho en la industria de la tecnología, que es que aparecen estas grandes empresas que encuentran un nicho y lo vuelven demasiado grande
y lo controlan demasiado, ¿no? Me refiero específicamente en el caso de los buscadores, pues desde hace ya un par de décadas hay un dominio absoluto de la empresa Google con el buscador, y esta empresa es quien define las reglas de mercado y cómo se consume y a qué precios y cómo se vende y los algoritmos que le pone, ¿no? Por supuesto que tienen un gran beneficio para todos nosotros como usuarios, pero también esta empresa se lleva una gran tajada del pastel. Digo, hay muchas otras que juegan en el ámbito de las búsquedas, todo lo que está alrededor de, pero claramente esta se lleva la mayor parte, ¿no? Incluso aquí hemos comentado en este podcast que cuando otras grandes tecnológicas le quieren competir, en este caso particular con este producto a Google, pues es extremadamente difícil, ¿no? Ni Microsoft puede hacerle mella al dominio que ya tiene esta empresa, ¿no? Y eso no es exclusivo solamente de los buscadores. Lo mismo sucedió con las redes sociales, ¿no? La empresa Facebook, que ahora se llama Meta, pues se fue consolidando hasta que tuvo un dominio enorme. Se hizo de algunas otras propiedades como Instagram, como WhatsApp, desarrolló su Messenger. Y hoy en día, pues es claramente en el mercado que quien define las reglas, los precios y cómo se consume la publicidad, pues es también la empresa Meta, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Y el tema se volvió, perdóname, el tema central de esto, como decíamos hace un minuto, se volvió la privacidad y el uso de los datos, porque vaya, al principio nos parecía muy buena idea que se nos personalizara la publicidad, porque eso te iba afín a tus intereses, etcétera. Pero conforme fue pasando el tiempo, vimos los bemoles que esto traía y el uso que estos Facebooks y estos Amazons, estos Googles estaban haciendo de estos datos, ya no nos pareció tan simpático, y el cambio de decir, bueno, lo que estoy entregando a cambio de que me den publicidad centralizada y dirigida, pues es el uso de mis datos personales. Entonces ahí ya es cuando ya no nos pareció tan buena idea, ¿no? Y fíjate que me encontré un artículo buenísimo, a ver si lo ponemos aquí en la publicación del podcast, ¿Sí? de Tim O'Reilly. Señor tiene... El periodista. Ajá, que tiene su editorial y es un influencer de toda la tecnología de hace muchos años. Sí. Y escribió un artículo que dice por qué es muy temprano aún para echar las campanas al vuelo por el Web 3, ¿no? Ok. Y fíjate que ahí en ese artículo hace una analogía con algo muy interesante, ¿no? Cuando las computadoras de los años 50, 60 y parte de los 70 pues están dominadas por empresas como IBM, por algunas otras de ese tamaño, son equipos extremadamente caros y complicados y solamente empresas muy grandes los pueden adquirir y es una sofisticación enorme, ¿no? Uh-huh. Cuando aparece el concepto de la computadora personal, las PCs, y unos años más tarde, por ejemplo, aparece todo el concepto del open source, pues parecía que los usuarios iban a tener una gran libertad y una gran herramienta para hacer muchas cosas. Sin embargo, sucedió algo parecido a lo que acabo de explicar de Google y de Facebook, ¿no? En este caso, Microsoft es quien prácticamente inventa esta industria del software personal con los sistemas operativos y las suites de productividad y se vuelve un monopolio a nivel global donde durante varios años ellos fijaban las reglas, ¿no? Y lo mismo pasó con la web 2.0, ¿no? Cuando se abre comercialmente el Internet, como mencionas hace un ratito, pues había que alguien tenía que comprar servidores y tener los enlaces y era pues exclusivo igual, ¿no? Para empresas o quien tenía mucho dinero. Y de repente pues te puedes conectar en tu casa con un módem y puedes entrar a donde tú quieras y pareciera que esta interacción de la web 2 pues le va a dar muchos beneficios a los usuarios. Sin embargo, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Estas empresas se volvieron unos monopolios, acapararon todas las reglas, ¿no? Y la preocupación del Web 3 es algo similar. Ahorita lo que estamos viendo con blockchain, pues es de que está descentralizado, es totalmente transparente, la información no tengo por qué guardarla en una nube con una gran tecnológica, la podría yo distribuir con muchos usuarios y yo podría tener el control de mi información, la podría tokenizar, le podría poner un contrato inteligente y yo ganar dinero y decidir a dónde van mis datos y qué hago con ellos, ¿no? Esa es la teoría, pero la preocupación es que no vaya a aparecer una nueva startup o una de estas empresas actuales que encuentre un nicho donde haya el incentivo generalmente son utilidades muy atractivas, Claro. Un mercado muy grande
Y esto pues no es cosa menor, ¿no? Actualmente muchas de las empresas que están siendo financiadas para construir todas estas cuestiones del Web3 y del metaverso, pues detrás de ellas están estos enormes fondos de inversión que no son la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Le ponen 2-3 billones de dólares porque están esperando agarrar un mercado enorme y que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque, pues bueno, ahora ya tenemos más de 25 años de uso de este Internet, de esta web. Sí. Ya tenemos toda la experiencia de lo que fue pasando y cómo evolucionó las ventajas que acabas de mencionar, todo lo que nos brinda el Internet, cómo nos facilitó la vida a las personas, a los gobiernos, a las empresas, todas esas maravillas, pero también tiene su lado oscuro, ¿no? Donde los usuarios nos convertimos en los productos, tuvimos que entregar la información y hoy muchas veces estamos sujetos a estas grandes empresas, ¿no? Sí. Pareciera que estamos en ese parteaguas donde se podría tener mayor control con la gente. Ojalá se logre un equilibrio más sano y no se vuelva a repetir la historia. Correcto. A ver, entonces sigamos hablando de lo que no es la Web3 y ahorita entramos en lo que sí es y cuáles son las aplicaciones que sí tiene. Pero un minuto más dediquémoselo a lo que no es, porque hay un momento muy interesante en la historia que es cuando el propio Berners-Lee visualiza cómo debía de ser la siguiente iteración de la web. Él hablaba de una web semántica, que básicamente era una web emulando una red neuronal como la del cerebro humano, pues, en donde las máquinas procesaban el contenido de una forma similar a la humana. O sea, estábamos hablando de un cerebro global, donde todos los datos estaban conectados y entonces se entendían de una forma tanto contextual como conceptual. Esto no sucedió, evidentemente, o no ha sucedido, porque primordialmente, porque todavía la inteligencia artificial no está ahí, aunque ha hecho avances impresionantes. Todavía no tenemos ese nivel, ese avance tecnológico, pero además creo que es interesante pensar en lo que sí sucedió y quizá ahora sí dirigirnos un poquito más a lo que sí nos trae la Web3, que es esta posibilidad de emular la realidad y crear una representación de la misma dentro de la web. Entonces, si bien no tenemos todavía esta capacidad de que todos los datos estén interconectados y funcionen como neuronas, sí tenemos estos espacios de realidad virtual y realidad aumentada y realidad mixta en los que podemos crear espacios, y muchas de esas aplicaciones ya las hemos mencionado en otras emisiones, que nos permiten tener pues justo lo que se ha dado por llamar el metaverso o los metaversos, y tener entonces diferentes tipos de aplicaciones que eso sí son la Web3, ¿correcto? Exactamente. La Web3 es un conjunto de tecnologías que nos van a brindar una serie de posibilidades nuevas que hoy las tenemos de una manera incipiente y separadas, ¿no? O algunas de ellas ni siquiera están maduras todavía, ¿no? Por ejemplo, ahorita tocaste el tema de la web semántica, ¿no? Pues eso se propuso en el año 2006, cuando la inteligencia artificial, los algoritmos, pues todavía no maduraban como lo tienen el día de hoy. La capacidad de cómputo, el hardware, la memoria, los costos, pues no eran lo que son el día de hoy. Sí. Por eso no se pudo lograr en gran medida, ¿no? También hay un factor bien interesante que sucede todo el tiempo en la tecnología. Una vez que una tecnología es capaz de hacer algo, necesita un periodo de maduración para que se convierta en un producto o en un servicio comercial que la gente lo pueda adoptar. Sí. No es una regla escrita dura, pero más o menos se tarda unos 10 años de cuando aparece una tecnología a que alcance un punto de madurez donde ya se puede convertir en un servicio masivo. Y luego, una vez que ya lo es, que ya es ese servicio, lo que en inglés se le llama el mainstream, que se puede consumir, sí, pasan más o menos otros 10 años en que el mercado lo adopte. Está esta curva de Bell de los early adopters, que son muy poquitos, y luego va entrando más gente, y luego entran las masas, y al último los que son más recios a incorporar cuestiones, ¿no? Entonces, sí, más o menos te puedes dar una idea de que cuando veas una nueva tecnología, pues pasarán entre unos 10, 15 o hasta 20 años para que realmente se logre capitalizar en el mercado y la veas masivamente en todos lados, ¿no? Algunos ejemplos de ello es los coches eléctricos,
El concepto existe desde principios del siglo pasado, pero Correcto. cuando empiezan a agarrar tracción con ya empresas en serio, pues es a principios de los 2000, ¿no? Ujú. Y hasta el día de hoy, pues para nada son los coches más vendidos del mundo, ¿no? Ya se venden muchos y ya hay gobiernos que anunciaron que cuando dejan de fabricar motores de combustión interna, etcétera, etcétera. Correcto. Pero todavía, a pesar de esos 20 años, pues todavía le falta, ¿no? La conducción autónoma, ¿no? El DARPA Challenge, este premio de que se lograra Sí. conducir un coche verdaderamente autónomo con una serie de reglas, pues se logró en 2004, ¿no? Y estamos a 18 Llevamos años de 20 distancia Sí. y es aún muy complicado, ¿no? Es más, yo creo que le faltan muchos años a los coches autónomos, más que nada por un tema de regulación. La De tecnología regulación, está casi... legislación y claro, sí. La tecnología está casi lista, pero pues todavía le faltan unos años, ¿no? Y también aquí hemos hablado muchas veces, pretexto del metaverso, estos mundos virtuales que nos ponemos estos lentes en la cabeza y nos fascinan y vemos que se pueden hacer cosas bien padres con juegos e interactuando. La verdad es que seguramente son como la Newton, ¿no? Como esta PDA de Apple que sacó a finales de los 90s o como la Palm Pilot. Ya me estoy aquí delatando con la edad, pero Es lo que estaba pensando. quienes se acuerden de la Palm Pilot, un dispositivo ahí de Tricom que era muy bonito y escribías con una plumilla, pero pues eso sucedió como en 1995 y de ahí a que apareciera un smartphone y que tuviera penetración real en el mercado y que se convirtiera en algo cotidiano, pues pasaron unos 10 o 15 años, ¿no? Sí, Entonces, sí. Yo también pienso que estas tecnologías que conforman la Web 3 todavía les falta algo de madurez. Fíjate que me encontré ahí unos datos interesantes. Esto es para tener una perspectiva de a qué ritmo evoluciona la tecnología y que a veces nos emocionamos de más, ¿no? Bill Gates por ahí tiene una frase maravillosa que dice que siempre sobreestimamos lo que la tecnología va a hacer los próximos 2 años y tendemos a subestimar lo que en realidad sucede después de 10 años, ¿no? Que es un poco el mismo argumento que estoy diciendo, ¿no? Y mira, aquí hay 4 datos bien interesantes de los últimos 5 años. En 2017, el número de usuarios en Internet, la penetración que existía de toda la población del mundo era del 42%. Es decir, de cada 10 personas, 4.2 estaban conectados a Internet, la mayoría aún no lo estaban, ¿no? Correcto. 5 años después, en 2022, ya tenemos una penetración del 60%. El crecimiento entre 42 y 60 es un crecimiento del 50%, ¿no? Sí. Es un crecimiento enorme, pero aún falta un montón de población que subamos al Internet. O sea, falta el 40% de los 8 y cacho billones de seres humanos que estamos en este planeta, ¿no? Uh-huh. Si vemos el número de dispositivos conectados que tiene cada persona en promedio, en el año 2017 eran 2.4 dispositivos por persona. En el año 2022 tenemos 3.6 dispositivos, ¿no? Es igual un crecimiento del 50%. Sí. La velocidad de conexión, fíjate, está muy interesante. En 2017 el promedio mundial era de 40 megabits por segundo antes de la pandemia. Ahora es de 75 megabits por segundo, es un crecimiento del 87%. Y el último, que es el que más ha crecido, es el tráfico que consumimos las personas en promedio al mes. En 2017 era 16 gigas, ahora es 50 gigas, ¿no? Esto es casi el triple, ¿no? Entonces, estos parámetros de los últimos 5 años nos pueden dar una perspectiva de la velocidad a la que nos vamos a mover hacia adelante, ¿no? Sin lugar a duda, va a seguir avanzando el blockchain, inteligencia artificial se va a seguir usando en toda la sociedad, vamos a ver grandes empresas, grandes cosas, el metaverso, la realidad aumentada, virtual, todo esto va a ser padrísimo, pero para que se vaya consolidando y se logren estas predicciones que algunos hacen de que los usuarios tenemos el control absoluto de nuestra información, tenemos tokens, contratos inteligentes, la podemos monetizar, y ya vamos a vivir más en el mundo digital que en el mundo real. Sí. Yo creo que le faltan algunos años porque tienen muchas piezas que cuajar, que conectarse para que esto realmente suceda, ¿no? Ok, a ver, entonces con base en esto que estás diciendo, quiero hacer un pequeño ejercicio, Bernie. A ver, para tratar de sintetizar esto que platicaste y con base en la información que nos hicieron aquí favor de compartirnos, te voy a platicar lo que estoy entendiendo es un día típico en la vida de alguien que ya viva en el Web 3.0 o en la Web 3 y veamos entonces si es verdad todo esto y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello. Vale. A ver, entonces en la Web 3 una persona controla sus propios datos y pasa de las redes sociales al correo electrónico y a las compras utilizando una sola cuenta personalizada
creando un registro público en un blockchain de toda esta actividad. A lo largo de su día empieza al igual que hoy lo haríamos, digamos, comparte fotos, se comunica con amigos, compra cosas en línea, pero esto ya no es a través de grandes empresas tecnológicas, sino a través de una multitud de pequeños servicios competidores en un blockchain, donde, por ejemplo, cada vez que publica un mensaje, le dan un token por su contribución. Y bueno, ahí entramos también en el tema de que la moneda de cambio, vamos a estar hablando obviamente de criptomonedas. Los protocolos de la Web3 van a depender siempre, o al menos en enorme medida, de las criptomonedas. Y te van a estar dando un incentivo monetario en forma de fichas, de tokens, a cualquiera que ayude a crear, a gobernar, a contribuir, a mejorar un proyecto. ¿Qué más hace a lo largo del día? Bueno, obviamente participa en una junta, en un trabajo, en su cotidianidad, utilizando el metaverso, como nos decías, utilizando herramientas de realidad aumentada, de realidad mixta, y su trabajo y las aplicaciones que utiliza ya ocurren en empresas que no tienen aplicaciones como las tradicionales que hoy conocemos, sino que utilizan finanzas descentralizadas, lo que hoy se ha dado por llamar DeFi o Decentralized Finance. Utilizan obviamente NFTs, usa juegos Play to Earn, como bueno, ya en la emisión pasada hablábamos un poco de un ejemplo de estos juegos en los que por jugar te dan recompensas que puedes redimir y fungir justamente en distintas plataformas, yo no nada más dentro del universo que estés utilizando. Y organizaciones autónomas descentralizadas, es decir, DAOs, organizadas por comunidades, y esto a través de contratos inteligentes. ¿Qué de todo esto sí lo ves ocurriendo ya en el presente o en el futuro cercano? Y esto es una descripción, digamos, acorde a lo que efectivamente es la Web3, digamos, como concepto, ¿sí o no? Está muy interesante que este planteamiento que haces, y para no dar una respuesta binaria de sí o no, me gustaría elaborarlo un poquito, ¿no? Claro. Digo, si alguien está inquieto por cuál es la respuesta, sí va a suceder. Todo lo que acabas de describir, sí va a suceder. Ahora la siguiente pregunta es, oye, ¿en cuánto tiempo? ¿No? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese futuro? Y me gusta mucho cómo lo planteas, porque de la gente que nos está escuchando, estoy seguro que algunos ya tienen un wallet con algunas criptomonedas. Es decir, ya probaron de qué se trata el blockchain, ya lograron transferir dinero y a lo mejor, no mucho, pero a lo mejor han logrado mandar algunas criptos entre algunos de estos exchanges de una manera muy sencilla, ¿no? O si alguien más aventurado ya se metió a ver los NFTs y creó uno o compró alguno, pues también ya se pudo haber dado cuenta de cómo esa transaccionalidad que acabas de describir, pues sucede de manera distribuida y entre los usuarios, ¿no? No hay un regulador de NFTs, ni siquiera por país, ¿no? Y ni siquiera lo tiene una empresa, ¿no? OpenSea o el que me digas, Binance o el que sea, Coinbase, son uno más de muchos. Y ahí todos intercambian valores, no importa qué tan grande o chiquito seas, ¿no? Sí. Esa es una prueba de que la tecnología sí funciona y está lista para algo tan complicado como una moneda digital, ¿no? Un activo financiero. Sí. Ahora, el ejemplo que acabas de poner no está tan fácil en el corto plazo, y también ahí estoy seguro que el 100% de quien nos está escuchando lo va a entender muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo grabo un video de mi perro haciendo algo muy chistoso y lo publico en Twitter y tú lo ves y tú lo quieres publicar en TikTok o en cualquier otro sitio, no vas a poder, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que le puedes dar share, pero share tiene una gran restricción, ¿no? La más fácil es, bueno, sí lo puedes compartir en TikTok o en Twitter, donde quieras, pero llévate la liga, ¿no? Y el que le dé clic va a ser redireccionado de vuelta al sitio de origen. Sí, ¿no? A la plataforma donde tú originalmente lo hayas posteado. Exacto. Si yo creé el video en Twitter y te lo comparto a ti, tú lo quieres compartir en WhatsApp, pues el que le dé clic
dentro de WhatsApp va a ser automáticamente redireccionado hacia Twitter para poderlo ver, ¿no? Correcto. Alguien me va a decir, oye, no, pero sí podrías agarrar el video y lo podrías quitar. Sí, pero ya es mucho más complicado, ¿no? Ya tiene que ser alguien que le des save as, lo guardes en tus fotos, lo quites de esa publicación y entonces lo comparta yo por fuera. Y de todas maneras tendrías que crear una nueva publicación en el otro sitio y ya los desvinculaste, ¿no? Entonces, esta idea de que Bernardo es el dueño del video y si Bernardo le puso que cada quien que lo vea me va a dar a mí 1 centavo de regalías porque tiene un contrato inteligente adjunto, pues de entrada no puedo porque ni Twitter, ni TikTok, ni Facebook me lo van a permitir, ¿no? De hecho, los contratos de estas 3 empresas y de prácticamente todas, lo primero que dicen es, en el momento que tú publiques algo aquí, automáticamente el contenido es de la empresa y ya no es tuyo, ¿no? Y yo me reservo el derecho de lo que hago con él. Entonces, ahí tenemos un gran obstáculo, ¿no? Tenemos a estas grandes tecnológicas que o se suben a este tren, lo cual lo veo muy difícil, o las empresas que vayan surgiendo, como la analogía de las criptomonedas o los NFTs, pues van a ir ganando terreno permitiéndole a los usuarios que Bernardo pueda grabar un video de su perro, le ponga un contrato inteligente, le ponga un valor y si se vuelve muy popular, pues yo voy a recibir mucho dinero a cambio de ese video, ¿no? Si nadie lo ve, pues no voy a recibir absolutamente nada, pero pues esas son unas reglas mucho más de libre mercado que de alguien en particular que las tiene, ¿no? Sí. En el caso de las compras, tanto las compras como, por ejemplo, el entretenimiento, las series de televisión que vemos, las películas, o los videojuegos también son un gran ejemplo. El problema de hoy en día es que son contenidos propietarios de ciertas empresas, ¿no? Algo tan sencillo como si yo estoy jugando en una plataforma como Xbox y creo un avatar y le compro unos tenis y ropa digital y le pongo unas armas y un montón de cosas y luego me lo quiero llevar a PlayStation, no puedo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las plataformas no son compatibles, no se hablan y Xbox me va a decir, pues sí, son tus armas y tus puntos y todo lo que lograste, pero aquí adentro, ¿no? En el momento que te quieras ir a PlayStation, que por cierto es mi competidor, pues no te vas a llevar absolutamente nada de lo que está aquí adentro, ¿no? Exacto. Y eso es tremendamente importante. Es una de las piedras medulares y fundamentales de la Web3 como concepto. Primero que nada, tiene que existir una plataforma de transaccionalidad donde los contenidos puedan viajar por todas partes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya hay ejemplos comerciales. Tú has mencionado aquí algunas marcas, no sé, Nike, Gucci, algunas de estas, que están haciendo algunas pruebas ya reales con goodies digitales. Por ejemplo, sí. Nike te puedes comprar unos tenis digitales. El problema es que tendrían que poder viajar por múltiples plataformas y hoy no es así. Hoy son propietarios de Nike o de la empresa que los desarrolló, ¿no? El otro día escuchaba yo una analogía bien interesante hablando de los tenis físicamente. Sí. Pues si tú te metes a una Nike Store aquí en México y te compras unos tenis, una vez que te los pones, puedes andar en la calle por donde quieras. Y te puedes, con los tenis Nike puestos, te puedes meter a una tienda Adidas y nadie te va a decir absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ningún cable cruzado de nada, ¿no? En cambio, si yo traigo unos tenis Nike digitales con mi avatar y me quiero meter a la tienda digital de Adidas, pues un gran problema. Deja de que me dejen entrar o no funcionan, o sea, no son compatibles, ¿no? Entonces, así es. Esos cables se tienen que arreglar, se tienen que construir y ahora sí que es trabajo de todos los que estamos conectados en Internet, personas en lo individual, empresas, gobiernos, organismos, de que vayamos construyendo esta web 3.0 o 3 para que esto se vuelva una realidad. Porque si no, nos vamos a quedar atorados en estas grandes tecnológicas otra vez, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con ese mensaje con el que cierras, porque fíjate que, a ver, si algo hemos aprendido es que ese tipo de cosas sí se pueden. A ver, déjame decirlo así. Tú nos estás esencialmente diciendo que el gran obstáculo que tenemos para crear esta Web3 un poco utópica que pinté hace rato es justo eso, que para que exista esa utopía pues tendrían que pasar mucha buena voluntad y cosas que no necesariamente van a estar en la agenda de las grandes empresas o grandes o pequeñas pues que van a construir o están construyendo esta realidad. Yo me quedo un poco con eso y lo entiendo. También me queda un poco en la idea de que hace unos años alguien me decía, a ver, si hace 20 años alguien te hubiera dicho que
que una de las enciclopedias va a desaparecer y la otra va a ser la que más propagada del mundo, y que una es Encarta y la otra es Wikipedia, hecha por usuarios y con toda la informalidad en el mundo. ¿Y cuál hubieras apostado que iba a desaparecer y cuál hubieras apostado que iba a ser la más importante referencia de información en el mundo? Pues probablemente hubieras apostado por Encarta, por ¿no? O sea, entonces Wikipedia es uno de estos pequeños triunfos, o pequeños grandes triunfos que tiene las plataformas colaborativas, los wikis justamente, y que bueno, a mí me parece un ejemplo muy noble de cuando las cosas funcionan bien por la buena voluntad de los usuarios y por la gente que quiere hacer bien las cosas a pesar de, ¿no? Entonces, ojalá que podamos ver estas buenas aplicaciones, porque entiendo a lo que te refieres. O sea, sí tienen que pasar un montón de cosas para que esto pueda ser, digamos, cross-platform y que verdaderamente veamos una Web 3 como debe de ser o como le estamos envisionando, al menos en este sentido medio Julio Vernesco, ¿no? Entonces, sí, mira, estaba viendo, por ejemplo, algunos usos que o sea, hoy pueden tener y tiene la Web 3 y tiene todo que ver con esto que estás diciendo. Mira, nos ponían, por ejemplo, los protocolos de finanzas descentralizadas, los famosos DeFi como Aave y MakerDAO, que proporcionan a usuarios servicios de préstamo de dinero basado en contratos inteligentes, ya los mencionábamos. Esto elimina la necesidad de intermediarios y permite unos rendimientos y rentabilidades más altos, por supuesto que un riesgo también mayor. Ya también hemos platicado de lo que pasa cuando esos riesgos ocurren. Juegos Play to Earn, que utilizan criptovalores no fungibles, NFTs, constituyen un medio de obtención de ingresos para los usuarios. Algunos creadores de contenido, como algunos artistas, pues ya están vendiendo sus obras mediante contratos inteligentes de NFT que garantizan que el creador es quien recibe el pago y no los intermediarios. Las sociedades pueden volverse más eficientes mediante la desintermediación de las industrias, la reducción de terceros que buscan rentas y la devolución de este valor directamente a los usuarios y proveedores en una red. En esencia, bueno, los seres humanos, las empresas y las máquinas pueden compartir más datos con más garantías de privacidad y seguridad. Y lo que mencionábamos al principio, ¿no? O sea, ser dueños de nuestros datos y nuestras huellas digitales mediante el uso de la escasez digital demostrable de datos y archivos digitales tokenizados. Entonces, todo esto, en alguna medida u otra, ya existe, y para que esto funcione completamente y sea la suma de un todo, pues tienen que ocurrir justo esta suma entre buenas voluntades y buenas aplicaciones, ¿no? Sí. Y me gustó mucho lo que dijiste de la analogía de Encarta y de Wikipedia, porque Wikipedia se logró. O sea, a cualquiera que se lo hubieras planteado, te hubiera dicho que eso no iba a funcionar, ¿no? Exacto. Suena como una anarquía y quién lo controla y de qué va a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sucedió y fue posible y fue el modelo que dominó y es el vigente actualmente gracias a los usuarios. Así Ahí... bueno, Encarta era de Microsoft, ¿no? Nada menos y nada más que Microsoft. Y no pudo, ¿no? Y la enciclopedia británica atrás de ellos tampoco, ¿no? Ganaron los usuarios. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que le podemos dar a la gente que amablemente nos está escuchando, ¿no? Hoy en día vemos como una locura que El Salvador incorpore el Bitcoin como una moneda de curso legítimo. Y no sé cuánto dinero destinó el gobierno y ahorita que está muy bajo parece que fue una gran estupidez. Pero la verdad es que esas monedas digitales son el futuro absolutamente del mundo. Déjate tú del internet, porque tienen miles de ventajas, ¿no? Entonces, esas cosas las tenemos que apoyar nosotros, las personas, ¿no? Cuando vemos el concepto de un contrato inteligente sin un intermediario, tiene muchísimas ventajas, principalmente para nosotros los usuarios, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí la tecnología sí es un habilitador que empodera a las personas para que tú decidas en qué mundo quieres moverte, ¿no? Uno de los ejemplos que se usan mucho cuando se habla de Web 3 es que empresas como Uber o como Airbnb podrían existir como una DAO, ¿no? Una DAO es una organización autónoma que tiene una serie de algoritmos. Y entonces podría ser una especie de comunidad donde no hay un dueño, no hay un accionista, no hay uno de estos personajes que se vuelven billonarios, y a veces los amamos y a veces los odiamos,
pero que pareciera que son los únicos iluminados que pueden crear esas empresas, ¿no? Pues no, esta tecnología basada en blockchain de DAOs le permite a ciudadanos de a pie, como tú y como yo y la gente que nos está escuchando, que nos podamos organizar, que podemos crear un algoritmo, le demos valor a algo, lo empecemos a intercambiar. Y digo, a lo mejor no vamos a ser el próximo Elon Musk del mundo, pero en una de esas, pues puedes vivir de esto o te puedes entretener con esto, te puedes divertir o le puedes sacar algún provecho para la sociedad, ¿no? Digo, no todo es solamente diversión, ¿no? Aquí hemos hablado de múltiples ejemplos de la salud, temas financieros como los que estabas mencionando ahorita, en fin, muchas cosas que se pueden hacer a través de la tecnología, pero esta vez está en nuestras manos, ¿no? En que nosotros tomemos esas decisiones y no es por tiranía de que digas, oye, pues vamos a decir no a estas empresas grandes tecnológicas, no, sino simplemente ahora hay otras opciones, usémoslas y en los casos que aplique, pues igual que Wikipedia, irá tomando su propia dimensión, su propia fuerza y quién sabe si en unos 20, 30 años esos modelos realmente sean los que le den el mayor beneficio a la sociedad. Totalmente. Y al final, pues creo que de eso se trata la tecnología. Nos permite soñar con las aplicaciones que tiene, con lo que puede lograr y lo que puede lograr, como bien dices, los usuarios, la gente común, la gente como tú y como yo, como todos, cuando tenemos herramientas a nuestra disposición. Y pues qué mejor que puesta al trabajo de algo como la Web3, que es esta nueva iteración que ya estamos viviendo. Y pues en lo que se convierta va a depender pues justo del uso que le demos y de la buena voluntad que tengamos para que esto funcione para todos y que sea para el bien de la humanidad. Así es. Pues muy bien, mi querido Bernie, pues eso es nuestro especial de la Web3 para el día de hoy, para esta emisión especial de Tecnófagos. Por ahí quedó en el tintero platicar un poco sobre Ashfall, este primer juego Web 3.0 auténtico basado en blockchain, que bueno, ahí lo meteremos en una emisión regular de Tecnófagos. Digo, chéquenlo porque además está muy interesante llevar el gaming a la era de la Web 3 como un juego de supervivencia que además tiene que ver con el calentamiento global y el cinturón de fuego del Pacífico. O sea, es un juego bastante interesante, pero prometemos mencionarlo más a profundidad en una siguiente emisión. Y pues de momento nos despedimos, mi querido Bernie. Yo quiero agradecerle muy profundamente a todos los que hacen posible este programa, empezando por Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Gina Rangel, a Citlal Sin Vallarta en la producción, y especialmente, por supuesto, a Bernie González, mi compañero y amigo en esta locura que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología. No, al contrario, muy contento. Me quedé con ganas. Sentí que apenas estábamos calentando motores aquí con la plática. Sería bueno que la gente nos escriba y nos diga si quieren que sigamos platicando de este tema o algún otro que les interesa, porque la verdad que podríamos estar aquí horas y horas hablando de estos temas tan apasionantes. Mucho que decir, sin duda. Te digo que se quedan ahí cosas en el tintero. Pues sí, platícanos ahí en tecnófagos@kionetworks.com. ¿Quieren que hablemos de esto, de otras cosas, de nada? ¿Ya quieren que ya nos callemos? También se vale decirlo. Por favor, platíquenoslo y nos escucharemos entonces en una futura emisión de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto.